Secuencias de buena voluntad mundial. La nueva religión mundial. Energías disponibles para construir un nuevo orden mundial. Las fuerzas de restauración son particularmente activas desde el Festival de Pascua. Estas fuerzas emanan de la mente de Dios, están unidas al principio de inteligencia en la naturaleza divina, la cual estimula el intelecto humano. Este tipo de energía es de naturaleza particularmente creadora y aporta la vida que da nacimiento a las formas. Es una energía de masa asociada a la estimulación de la inteligencia de las masas. Invita al hombre a pensar, a proyectar planes, a emprender acciones. No produce resultados ni buenos ni malos, sino que simplemente despierta la mente de los hombres a fin de que emprendan una acción inteligente. La acción en sí misma depende necesariamente del tipo de mentalidad de aquellos que responden a las fuerzas de restauración y estará condicionada por el punto alcanzado de evolución, la herencia racial y nacional, la tradición, las reacciones religiosas y del medio social. Estas fuerzas actualmente son activas en todos los países, produciendo con frecuencia al comienzo dificultades, pero finalmente conduciendo a una definitiva reorganización de la vida nacional. Los efectos serán físicos al comienzo. Su fin es el de producir la nueva tierra y todas las evidencias exteriores de una vida nueva que fluye. Las fuerzas de iluminación están activas en la época del Festival de Wesak. Estas fuerzas emanan del corazón de Dios, están asociadas a la comprensión divina y pueden alcanzar y fortificar a aquellos que aman y que sirven a sus semejantes. Esta energía transmite el segundo principio de la divinidad, el amor-sabiduría, del cual el Buda y Cristo son las dos exteriorizaciones más poderosas. Las fuerzas de iluminación introducen a la nueva educación mundial. Tocan en primer lugar a los grandes movimientos educativos, las corrientes de pensamiento en todos los países y los valores que pueden desarrollarse por medio de comunicaciones de masas. La prensa, los publicistas de la literatura mundial, los escritores, los comentadores de radio, los periodistas y trabajadores sociales, todos son tocados por estas fuerzas que se vierten en las mentes de los hombres. Sus efectos no son visibles en todos los niveles, pero estos movimientos y estas gentes actualmente son los depositarios de la energía de iluminación, en la medida que reconozcan las ideas nuevas que emergen y puedan conducir y dirigir la energía para influir a las masas en las distintas actividades. Las fuerzas de reconstrucción son activas en el Festival de la Buena Voluntad, que es el Festival del Cristo y de la humanidad. Estas fuerzas están asociadas al aspecto voluntad de la divinidad y todavía permanecen siendo las menos poderosas de las tres corrientes de energía liberadas desde los tres festivales de 1945. Las fuerzas de reconstrucción son principalmente eficaces en las relaciones entre las naciones. La utilización de estas energías impersonales depende de la cualidad y de la naturaleza de la nación que las recibe, de su grado de verdadera iluminación y de su punto de evolución. Las naciones, hoy en día, son la expresión del egocentrismo de masa de sus pueblos, de su instinto de conservación. En consecuencia, estas energías pueden acrecentar el aspecto de la vida nacional o bien pueden acrecentar el poder de los objetivos de la unidad mundial, de la paz y del progreso que las Naciones Unidas sostienen ante los ojos de los hombres como una verdadera visión del plan. Estas energías de síntesis, constructoras, transformarán la teoría de la unidad en una experiencia práctica, a fin de que la palabra unidad tome finalmente una real significación para todas las naciones. Actualmente una voluntad de síntesis se infiltra lentamente en el interior de la Asamblea de las Naciones Unidas, bajo la inspiración de las fuerzas de reconstrucción y del avatar de síntesis ayudado por el Cristo. El nuevo mundo a cuya creación contribuyen las fuerzas de restauración, de iluminación y de reconstrucción, expresará la luz, el amor y el conocimiento de Dios
en una revelación creciente que producirá 7 grandes resultados. 1. El poder será dado a los discípulos mundiales y a los iniciados, a fin de que dirijan eficaz y sabiamente el proceso de reconstrucción. 2. La voluntad de amar estimulará en todas partes a los hombres de buena voluntad, sumergiendo gradualmente el odio. La íntima necesidad de cooperar ya existe en los hombres y puede ser estimulada. 3. La voluntad de actuar conducirá a los pueblos inteligentes del mundo a realizar las actividades necesarias para asentar las bases del nuevo mundo, mejor y más dichoso. 4. La voluntad de cooperar será acrecentada considerablemente. Los hombres aspirarán a relaciones justas como a una forma natural de vida. 5. La voluntad de conocer y de pensar de una manera justa y creadora llegará a ser una característica de las masas. El conocimiento es el primer paso hacia la sabiduría. 6. La voluntad de permanecer llegará a ser una característica humana, una sublimación del instinto de conservación. Esto conducirá a creer en los ideales presentados por la jerarquía y a la demostración de la inmortalidad. 7. La voluntad de organizar desarrollará un proceso de construcción que será introducido bajo la directa inspiración de la jerarquía. El medio será la poderosa voluntad al bien del nuevo grupo de servidores del mundo y la respuesta de la buena voluntad de toda la especie humana. Los restantes plenilunios constituirán festivales menores y serán considerados de vital importancia. Establecerán los atributos divinos en la conciencia del hombre. De esta manera, durante los 3 festivales espirituales, se distribuirán estas energías, y los restantes plenilunios constituirán festivales menores y serán considerados de vital importancia. Establecerán los atributos divinos en la conciencia del hombre, en la misma forma en que los festivales más importantes establecen los 3 aspectos divinos. Estos 3 aspectos y cualidades se llegarán a establecer y a determinar por un concienzudo estudio de la naturaleza de cierta constelación o constelaciones que ejercen influencia durante esos meses. Por ejemplo, Capricornio atañe a la primera iniciación, el nacimiento del Cristo en la caverna del corazón, y determina la preparación necesaria para producir ese gran acontecimiento espiritual en la vida del individuo. Este ejemplo indica la posibilidad que existe de adquirir el desarrollo espiritual mediante la comprensión de dichas influencias, a fin de revivir los antiguos credos que serán ampliados hasta alcanzar relaciones mayores e imperecederas. De esta manera, los 12 festivales anuales constituirán una revelación de la divinidad y proporcionarán los medios para establecer relaciones durante 3 meses. En primer lugar, con los 3 grandes centros espirituales, las 3 expresiones de la Divina Trinidad. Los festivales menores pondrán de relieve la interrelación del todo con la parte y de la parte con el todo. Entonces la presentación de la divinidad saldrá de lo individual y personal y entrará al propósito universal divino. La relación del todo con la parte y de la parte con el todo será así expresada en toda su plenitud. La humanidad invocará por lo tanto el poder espiritual del reino de Dios, la jerarquía. Esta responderá y entonces se realizarán los planes de Dios en la tierra. La jerarquía invocará en una vuelta más elevada de la espiral el centro donde la voluntad de Dios es conocida, invocando así el propósito de Dios. La voluntad de Dios será complementada por el amor y manifestada inteligentemente. Para esto la humanidad está preparada y el mundo espera. Así la nueva religión mundial será erigida sobre los cimientos de la verdad fundamental ya reconocida. La nueva religión mundial. En el futuro, la religión será definida por los teólogos con más exactitud que hasta ahora, de la siguiente manera. Religión es el nombre asignado al llamado invocador de la humanidad y la evocada respuesta de esa vida más grande. Significa que la parte reconoce su relación con el todo.
además de la constante demanda por aumento de la percepción de dicha relación, lo cual produce reconocimiento por parte del todo de la demanda formulada. Es el impacto producido sobre esa vida por la vibración de la humanidad, orientada específicamente hacia esa gran vida de la cual se siente parte, y el impacto en respuesta de ese amor omniabarcante sobre esa vibración menor. La religión, la ciencia de invocación y evocación, en lo que concierne a la humanidad, constituye el acercamiento de una humanidad polarizada mentalmente. En el pasado la religión ha tenido un atractivo totalmente emocional. Concernía a la relación del individuo con el mundo de la realidad, del aspirante buscador con la divinidad buscada. Su técnica consistió en capacitar al hombre para revelar esa divinidad, lograr una perfección que justificara esa revelación y desarrollar la sensibilidad y la respuesta amorosa hacia el hombre ideal, ejemplificado en el Cristo para la humanidad actual. Cristo vino para poner fin a este ciclo de acercamiento emocional existente desde los días atlantes. Demostró en sí mismo la perfección y dio a la humanidad un pleno ejemplo de todas las posibilidades hasta esa época latentes en el hombre. Entonces, el logro de la perfección de la conciencia crística se convirtió en el objetivo principal de la humanidad. En la actualidad, el concepto de una religión mundial y la necesidad de su aparición son ampliamente deseados y se trabaja lentamente para ello. La unión de los credos es hoy objeto de discusión. Los trabajadores del sector religioso formularán el programa universal de la nueva religión mundial. Es un trabajo de síntesis amorosa que pondrá el énfasis en la unidad y fraternidad del espíritu. Este grupo, en forma muy especial, constituye un canal para las actividades de Cristo, el instructor del mundo. El programa de la nueva religión mundial será estructurado por innumerables grupos que trabajan inspirados por Cristo. Los eclesiásticos deben recordar que el espíritu humano es más grande que la Iglesia y sus enseñanzas. A la larga, ellos serán derrotados por el espíritu humano, el cual se dirigirá triunfalmente al reino de Dios y quedarán rezagados a no ser que entren a formar parte humildemente de la humanidad. Nada podrá detener el progreso del alma humana en su largo peregrinaje de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad y de la ignorancia a la sabiduría. Si los grandes grupos religiosos organizados de todos los países, incluyendo todos los credos, no ofrecen guía y ayuda espirituales, la humanidad hallará otro camino. Nada puede evitar que el espíritu del hombre llegue a Dios. Dios trabaja de muchas maneras y a través de muchos credos y agentes religiosos. Esta es una razón por la cual se han de eliminar las doctrinas no esenciales, recalcándose las esenciales, y su unión revelará plenamente la verdad. Esto será realizado por la nueva religión mundial, cuyo perfeccionamiento continuará a paso acelerado después de la reaparición de Cristo. Le invitamos a profundizar en estas secuencias a través de los enlaces que aparecen en la descripción y al final del video y a acompañarnos con la meditación de buena voluntad mundial que realizamos todos los miércoles.